Sácalo, mi amor. No, pues
Listo, continuamos. Entonces, le estaba hablando precisamente que la cuestión del valor también es factor común ahí y sí tiene que ir porque pues en las obras lastimosamente la cuestión del cambio en el valor es muy normal y pues dependiendo también de las condiciones, se puede presentar lo que es un ¿qué? Un adicional al contrato, es decir, una modificación directa puede ser en dinero para ese tipo de para ese costo o ese valor precisamente del proyecto. Entonces, esa variación pues también se tiene que expresar allí, porque eso indica de que por lo menos se está haciendo algo de más de lo que originalmente estaba pactado. Entonces, ese pacto, que en general es el contrato, tuvo una modificación. Entonces, hace referencia de una vez a ese seguimiento. Y a la final, cuando hemos, digamos, liquidado un contrato en el cual se hace, como quien dice, ese examen final de la parte administrativa, la parte financiera y la parte técnica del proyecto, pues tienen que salir específicamente hasta el último costo, hasta el último valor y en cuánto quedó a la final el desarrollo de ese proyecto. Normalmente nunca da exactamente igual que el valor original. Sí, esto no es como ir a cualquier supermercado y observar algún producto que tiene un precio y simplemente uno llega y paga exactamente ese precio. Aquí no. En materia de construcción puede variar, digamos, a veces significativamente y a veces tener una pequeña variación, pero nunca, nunca nos da exacto el mismo valor del contrato. De hecho, si es el caso de que les toque revisar, es decir, que lleguen a generar algún tipo de investigación como entes de control o participantes de los entes de control, el que salga un proyecto de construcción de obras civiles exactamente el mismo valor contratado, ya de entrada tiene que generarles cierta duda o suspicacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las obras siempre tienen algo de imprevistos, algún tipo de pronto de falla en algún cálculo de alguna cantidad de obra, bueno, en fin, muchas, digamos, muchos factores pueden hacer variar específicamente eso. Y por tanto, es muy difícil que se ejecute tal cual como está contratado, ¿sí? Los contratos tienen, digamos, ese margen como de error respecto a eso. Lo que no puede resultar es un valor por encima del valor contratado sin que haya una adición al contrato en dinero. Si no la hay, no pueden ni siquiera superar lo que es el valor contratado. Entonces, normalmente siempre, desde que no hayan adiciones en dinero, siempre será un poquito menos, un peso menos, unos centavos menos, algo menos. Pero exactamente el mismo valor es muy, muy extraño que se dé de esa forma. Casi todos los contratos de obras civiles, sobre todo cuando son con el Estado, en algún momento tienen alguna modificación. Entonces, eso puede hacer variar esas cosas. Adicional de eso, otro factor común dentro de todas las actas que vamos siempre a tener es el tiempo de ejecución, que también es parte integral del contrato. Y ojo, el tiempo de ejecución sale precisamente del cálculo de tiempos del proyecto, ¿sí? Uno lo puede, digamos, determinar fácil con el cronograma, que es el resumen de, de una programación de obras, ¿sí? Típicamente el diagrama de barras de Gantt, pero esos cálculos y esos tiempos no es que vengan los cálculos allí, sino ya una vez específico, este es el calendario, es decir, el cronograma de actividades. Siempre tiene que tener fecha de inicio y fecha de terminación obligatoriamente. Y resulta que acontece que los tiempos también pueden variar por muchas razones. Para el caso es típico también que se presenten suspensiones. Entonces esas suspensiones van a generar allí un lapso
que no se va a tener en cuenta como desarrollo normal de la ejecución, pero pues el tiempo sigue. Entonces, varían, digamos, las condiciones de cuándo tendría que entregar específicamente el proyecto. Es decir, se traslada hacia el futuro a otra fecha. También pueden existir las adiciones en tiempo. Por tanto, nosotros siempre tenemos que referenciar cuál es el tiempo contratado y de pronto, si es el caso, tiempo adicionado, ¿sí? Es fundamental también que se observe en las actas. Esa parte de las adiciones y demás, ojo, eso ya no es, digamos, que borren y peguen dentro del contrato original. Eso genera una documentación adicional que va conexa o se le junta precisamente al contrato original. Por eso las actas también son importantes desde el punto de vista de seguimiento, porque así uno puede perfectamente verificar, hasta aquí es lo contratado. O sea que tengo que, si es que tuvo una adición en dinero o una adición en tiempo, seguramente tendré que verificar que existe también algún contrato adicional o un otro sí también es un término que se utiliza a veces para modificaciones de contratos, pero que sigue siendo exactamente el mismo objeto contractual, ¿sí? No es que cambie el objeto contractual, no es de pronto estamos ejecutando una vía y de un momento a otro, la adición es para ejecutar un parque al lado, no. Eso es un rubro presupuestal totalmente diferente. Tiene que ser que ayude o siga desarrollando el mismo objeto contractual original. Muy bien, también tenemos lo que son las cláusulas. Ojo, las cláusulas sí no van dentro de las actas, normalmente no, pero en los contratos sí son fundamentales. Y una cláusula es que, digamos, una afirmación de algo que puede ocurrir. Entonces, ¿cómo se procedería en el momento de que eso se dé? Sí, es como una especie de protocolo. Por ejemplo, existen cláusulas de, de liquidación unilateral del contrato. Entonces, si el contratista firmante del contrato tal no ejecuta su contrato durante el tiempo determinado, se correrán las pólizas y se dará liquidación unilateral al contrato. O si el contratista pasadas 2 semanas no ha iniciado las labores, el contratante está en la obligación de generar la liquidación unilateral del contrato. Cosas como esas. Para el caso, en el taller ese que ustedes hicieron de urgente e importante, era algo como eso precisamente. Esa cláusula era la que le iban digamos, a ejecutar precisamente a la contratista de esa obra en su momento. Y las pólizas de garantía. Las pólizas, todas las pólizas de garantía que tenga el contrato obligatoriamente tienen que ir dentro de las actas. Es decir, dentro de todo esto que vimos aquí, que tiene el contrato, ¿sí? Más todo el resto de texto típico desde el punto de vista de marco legal y las firmas y sellos y demás, lo que tiene que ver con el número del contrato, el objeto del contrato, el valor, el tiempo y las pólizas obligatoriamente van dentro de lo que serían las actas de ejecución de ese contrato. Dentro de las pólizas, pues hay muchísimas, la de cumplimiento, de correcta ejecución de la obra, de buen manejo de anticipo, solo si en las cláusulas está estipulado que el contrato tiene anticipo, ¿sí? Es decir, si no tiene anticipo, pues obviamente no puede existir una póliza de garantía de buen manejo del anticipo, de responsabilidad civil extracontractual. También tenemos la de salarios y prestaciones y salario y prestaciones. Y más o menos serían esas las actas, las pólizas típicas que nosotros encontramos allí. Nosotros tenemos que referenciarlas en las actas normalmente porque de ello depende también qué garantía se tiene en caso tal de que el contratista no cumpla, ¿sí?
Por aquí tenemos esa, la de pago de salario y prestaciones. ¿Sí? La póliza todo riesgo, a veces algunos la encuentran, ojo, esa póliza todo riesgo nunca la exige ninguna entidad. Esa en tal caso la toma específicamente el contratista por si alguna cosa, es decir, es un respaldo que él está haciendo, como cualquier seguro de vida, en este caso es el seguro de vida, pero del proyecto. Entonces, pues esos seguros los paga específicamente quien es directamente afectado por esa condición. Y fundamental, esta sí, la estabilidad y calidad de la obra. ¿Sí? Esta también fija va a estar dentro de lo que es las típicas pólizas de garantía de cualquier contrato de construcción. Entonces serían la de cumplimiento o correcta ejecución de la obra, la de responsabilidad civil, la de pagos de salario y prestaciones sociales y la de estabilidad y calidad de la obra. Si por alguna razón el contrato tiene anticipo y hago la salvedad respecto de eso, es porque desde hace mucho tiempo la gran mayoría de los contratos con el Estado no tienen anticipo, pues si lo llega a tener, obligatoriamente será una de las actas que muy seguramente la entidad contratante solicitará. ¿Sí? ¿Quién la solicita en primera medida? La entidad contratante. ¿Por qué? Porque el beneficiario, en tal caso de algún incumplimiento, cuando corran las pólizas, la aseguradora tendrá que pagarles a la entidad contratante, que es digamos, quien se ve afectado por ese incumplimiento del contratista. ¿Y por qué, por ejemplo, la póliza de todo riesgo, esa sí se la pagarían eventualmente al contratista? Pues se supone que fue algo que ocurrió y él está pagando es precisamente previendo alguna cuestión, digamos, complicada que le ocurra al proyecto. Obviamente, los de las aseguradoras son tremendos investigadores. Ellos verifican de que no es que el mismo contratista haya propiciado o haya generado esa mala situación, ¿sí? Porque si no ya se convierte en un delito y pues ya tiene otra connotación legal. Pero, pues en general, esas son las pólizas, la de cumplimiento, la de estabilidad de la obra, la de salario y prestaciones y la de responsabilidad civil. Esas son actas fijas en cualquier contrato de construcción. Dentro de las pólizas de garantía es fundamental la cuestión que tiene que ver con los tiempos. Ellos tienen unos rangos de tiempo donde son vigentes, es decir, en el tiempo que ellas están asegurando precisamente ese desarrollo de esa obra. En esas pólizas, las pólizas no son exactamente iguales para todos. Todas dependen de los montos del contrato y en toda póliza de garantía, ya sea de cumplimiento, de responsabilidad civil, de salario y prestaciones, de estabilidad de la obra, obligatoriamente tendrá que hacer referencia al objeto del contrato, ¿sí? Es decir, no es el mismo valor ni la misma condición ni los mismos tiempos de uno a otra obra. Entonces, eso es fundamental, la vigencia de esas pólizas. Esto normalmente también va pues acompañado en la parte de las actas. Y pues ya dentro del final del contrato, pues lo que se tiene de fecha, ¿sí? De la firma, pues ¿quiénes firman? Firman el representante de la entidad contratante y el contratista o representante legal de la unión temporal, el consorcio o la sociedad que sea. Después de eso, de que han firmado, viene una cuestión específica que tiene que ver con la fecha de perfeccionamiento y la fecha de legalización. Ojo, la fecha de perfeccionamiento es cuando de pronto se dan cuenta de que el contrato tiene algún errorcito por ahí, normalmente de ortografía o que quedó mal escrito algún nombre y da pie a que se pueda cambiar. Y la fecha de legalización es cuando ya definitivamente el contrato ahora es totalmente responsabilidad del contratista, ¿sí? La entidad contratante solamente se va a preocupar es por supervisar que esa obra se desarrolle como fue estipulada, pero la responsabilidad directa de su ejecución ahora recae sobre el contratista a partir de la fecha de legalización.
Después de la fecha de legalización es que se puede dar inicio a un contrato. Sin la fecha de legalización, usted no puede iniciar ninguna obra, ¿sí? Solamente con haber firmado el contrato, usted no puede iniciar la obra. Es decir, esto hace parte del protocolo fijo que tiene que existir para poder desarrollar un proyecto de construcción. Luego de que existe una fecha de legalización, se crea ahora lo que se denomina un registro presupuestal. Entonces, ojo, al principio teníamos disponibilidad presupuestal, ahora tenemos registro presupuestal. Son dos cosas muy diferentes. El registro presupuestal es cuando prácticamente todo ese dinero que llegó desde la disponibilidad presupuestal en algún momento va a pasar a ser, pues según el valor del contrato, digamos, del contratista o el representante legal que firmó precisamente ese proyecto. Entonces, sin el registro presupuestal, supongamos que nosotros nos ganamos la licitación, firmamos el contrato, toda la vaina, sin que salga el registro presupuestal, pues quiere decir de que a nosotros no nos pueden girar ningún cheque ni nos pueden debitar a ninguna cuenta nuestra algo que tenga que ver con algún pago del contrato. Por tanto, es inmensamente importante y fundamental. Ahora, Ingeniero, dime. ingeniero, qué pena. Yo tengo una duda sobre un caso que ocurrió aquí, pues porque fuimos afectados, ¿no? Mi mami tiene una heladería frente a un parque aquí muy concurrido. El año pasado hicieron un contrato para la mejora de ese parque. El contrato estaba por 6.600 millones de pesos, solo por una mejora que fue solamente fundir un piso en concreto estampado y unos juegos nuevos ahí. Bueno, lo primero que hicieron fue socializar el proyecto con la comunidad del barrio en el que se encuentra el parque. Y mostraron un proyecto muy hermoso, divino, precioso, con un montón de monumentos y una cosa y otra. Y a la hora de la ejecución, cuando ya lo entregaron, que aparte se demoraron 3 meses más de lo que habían dicho que se demoraba y lo que decía en el póster del contrato, esto no era el mismo proyecto, era muy distinto al que la gente había aceptado que se hiciera. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, dijeron que eran 6.600 millones de pesos aprobados y resultaron poniendo en el póster que fueron 7.600. Le aumentaron 1.000 millones más. La otra fue que la gente cuando hicieron reuniones, porque eso hacían reuniones para saber los avances de la obra, se le preguntó al contratista que por qué habían cambiado los planos del proyecto. Y él decía que no, que lo que respondió fue que los planos comenzaron a modificarse, que se modificaban y se modificaban o sea, dentro de la ejecución del proyecto. Entonces a la gente sí se le hizo raro que por qué. Habían dicho que ponían 4 monumentos y no, solamente pusieron uno y fue solamente, lo que le digo, una fundación de concreto estampado en piso y no fue más. Entonces, a la gente se le hizo raro que 7.600 millones de pesos por esa obra, aparte dijeron que estaba en 5 meses, se demoraron 8 meses en hacerla y no estaba, yo la busqué por el SECOP y realmente no estaba así como usted dice, que tiene que llevar especificaciones, que los planos tienen que estar ya todos completos, terminados, no estaba nada de eso. A ver, digamos, primero los contratos sí son susceptibles de que tengan modificaciones desde que se siga dando cumplimiento al mismo objeto contractual. ¿Qué ocurre y cuál es el problema? Que para poder tener un presupuesto, pues tienen que haber unas cantidades de obra y las cantidades de obra pues corresponden a algunas actividades y las actividades, la única forma de poderlas tener y las cantidades de obra es de que los diseños o planos originales pues existan. Si fueron modificados de una vez, se supone, es lo lógico,
que lo que tiene que ver con las cantidades y actividades, pues seguramente también van a sufrir allí su cambio. Que no fuesen los correctos desde el inicio, pues perfectamente ustedes podrían solicitar a cualquier ente de control, Contraloría o Procuraduría, ¿sí? Incluso la Fiscalía, eh, alguna revisión respecto de eso, ¿sí? La entidad contratante es la que tiene que, digamos, solventar todo ese tipo de información, porque en tal caso la entidad contratante es la que generó desde el inicio el problema. Ahora bien, si el contrato incluía los diseños, pues lastimosamente también, digamos, obraron mal porque tenían que haber obligatoriamente primero haber definido totalmente los diseños para poder generar una ejecución. Y pues, a ver, digamos que así a vuelo de pájaro, para lo que usted me dice, pues sí, tal vez es bastante dinero. Y si resultó de que tiene más de lo que era contratado, obligatoriamente tuvo un contrato adicional. Pues habría que verificar toda esa información, a qué se refirieron y por qué Pues modificaron tanto el contrato, digamos, en materia de cantidades y actividades. no, profe, pues nosotros, o sea, porque a mí sí me interesó mucho, pues esto fue el año pasado. Esto me interesó mucho y fui a oficina de planeación que se supone que tiene que tener la información. Es un contrato que se está haciendo entre el casco urbano de Agua Azul. Y fuimos a oficina de planeación, a oficina de obras públicas. Lo primero que nos dijeron es, nosotros no tenemos información de esa obra. Ah, no, pero eso Eso fue, sí, eso digamos, fue, una respuesta como esa no puede ser, porque si es una obra de la alcaldía, obligatoriamente que sí, tuvo que haber salido por infraestructura o por planeación municipal. No existe otra no, forma, es decir, no pudo haber salido por educación, no pudo haber salido por salud, ¿sí? Obligatoriamente exacto. tenía que haber salido por esas. Y lo raro fue que, o sea, nosotros fuimos y nos dijeron, no, es que no, nosotros no tenemos información sobre esa obra. Fuimos como 3 veces y esas 3 veces nos la negaron. Y pues se supone que Pero ustedes eso pasaron es algún oficio. información pública. Sí, claro que sí, es información pública. Pero ustedes No, pasaron algún oficio. pues nosotros fuimos o sea, primero fuimos a averiguar qué teníamos que hacer para poder, o sea, obtener la información, pero es que no nos dijeron absolutamente, o sea, de una, tajantes, no tenemos información. O Bueno, sea, que pero es así que pasáramos precisamente, oficio o a algo. ver, una cosa, y ojo, también entiendan eso, a partir de aquí, esto les va a tocar siempre en cualquier situación, ya sea que fuesen los afectados o quienes se están defendiendo en algún momento. Eh, a uno todo lo que uno solicite, pregunte y demás, obligatoriamente tiene que ser con un oficio. Ahora y desde hace ya bastante tiempito, la gran mayoría de todas las entidades donde uno tiene que o va a poner la queja o va a investigar algo, pues todas tienen un correo oficial, ¿sí? Un correo electrónico oficial. Si usted tiene el correo electrónico oficial, usted perfectamente pasa primero un oficio solicitando información debido a que es un contrato de obra pública y por tanto es una información que cualquier persona puede ejercer las funciones de veedor ciudadano sobre cualquier obra pública y pues se la deben dar. Si se la niegan o simplemente hacen caso omiso, pues usted la siguiente vez pasa un derecho de petición. Y normalmente uno, digamos que obvia la primera parte, directamente pasa derecho de petición. Y los derechos de petición son fáciles de redactar, así no sean abogados. En la web se encuentran, digamos, ya la estructura normal de un derecho de petición, solicitando la información y obviamente pues ustedes tenían sobre qué contrato era específicamente. Si a un derecho de petición no le hacen caso, pues se pasa directamente a la tutela. Y una tutela obligatoriamente tienen que dar respuesta porque para una tutela ya eso interviene en cuestión, ya es jurídica en forma. Es decir, algún juez puede determinar de que quien está negando esa información está cometiendo un delito, ¿sí? Y por tanto, si no la entregó a tiempo, eso tiene unos lapsos de tiempo estipulados, pues prácticamente paga cárcel y adicional de eso tienen que darle la información.
Mm, con ello, también, digamos, la cuestión de eso, pues para eso también existen los entes de control, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Y usted les puede solicitar a ellos y a eso sí, si usted les manda cualquier derecho de petición o demás, esa gente se cuida mucho y ellos de una vez algo empiezan a investigar, porque puede ser que se les haya pasado ir por allá a revisar o existe algo turbio ahí, pero algo ya empiezan a manejar y algo sale. Entonces, digamos que ir solamente de buenas gentes a que le den a uno la información así nomás, eso no pasa, ¿sí? Lastimosamente, debería ser así, pero no pasa. Entonces, lo, digamos, lo recomendado ahí definitivamente es generar un oficio, es decir, un escrito solicitando la información de por qué por ejemplo, a eso, a una contraloría, la Contraloría tiene que estar supremamente dispuesta a verificar por qué carajos hicieron tantísimas modificaciones a algo que tuvo que haber salido mínimo como licitación, porque un contrato de 6.000 millones de pesos, bueno, depende, tal vez allá que es zona también cercana, pues de los llanos y tiene cuestión cercana a cuestiones petroleras, de pronto las regalías Sí, son aquí. altas y puede ser un contrato perfectamente de mínima cuantía. No sé cómo estarán allá de topes, Sí, pero aquí están las perforaciones petroleras casi en todo Casanare. sí. Entonces, de igual manera, para cualquier modalidad de contratación, los estudios previos tienen que existir. Entonces, una modificación, digamos, muy radical a un estudio o algún diseño, sobre todo de algo que es muy visible, eso no es tan fácil de, digamos, de desarrollar. Sobre todo que no es fácil de ocultar, precisamente se evidencia muy sencillo. Entonces, todo eso sí, pues, digamos, a punta de documentación, de oficio y correos electrónicos, obligatoriamente le tienen que dar respuesta, porque cada vez que no le contesten un correo electrónico de algo que usted solicita, eso significa silencio administrativo positivo. Y por tanto, lo que usted está diciendo, pues se convierte en realidad. Entonces, esa parte en las entidades, algo tienen que responder. No pueden salir de que, no, yo no sabía. ¿Cómo no sabían si precisamente el contrato es de la entidad? Ahora, si es que sale por la gobernación o por otro lado, alguien tendrá que advertir por dónde era que estaba saliendo esa contratación y de todos modos tendrá que dar respuesta. Pero los entes de control precisamente son para ello. O, por ejemplo, también escribirle o documentarse con el personero municipal, ¿sí? Que es el representante directo de cualquier ciudadano en esa zona. Entonces, digamos que entre más sean cuestiones oficiales y que estén las evidencias, los registros, pues es mucho mejor hacerle el seguimiento a cualquiera de esas veedurías. Y eso toca así. Profe, Entonces, si es el caso, hágalo. Cuénteme. profe, con respecto a esa situación, entonces pues me surge una duda. O sea, si digamos un proyecto cambia radicalmente, pero se justifica mediante oficios, actas y todo lo necesario, ¿se puede hacer así que el proyecto cambie completamente a lo original? A ver, digamos, los diseños pueden variar, sí pueden variar, desde que siga siendo el mismo objeto contractual, pero es que la parte legal es complicada. La parte legal tiene una zona gris que pueden dominarla, digamos, los abogados y eso pues genera cierta cuestión. Eh, digamos, podría ser justificable hasta cierto momento. Pero vamos a decir, vamos a poner un caso que sería muy extremo. En Bogotá, que ya ahora sí van a hacer la cuestión del metro. ¿Sí? Y que quedó que el metro es superior. Y de pronto ya salió el contrato y que era así, que iba a quedar por la superficie, que no iban a hacerlo metro subterráneo. Y resulta que les da por cambiar todos los diseños ahora a algo subterráneo. No, pues quiere decir de que el contrato no es el mismo, porque al variar absolutamente todas las actividades
y todas las cantidades de obra originales con las cuales la gente participó, pues eso ya quiere decir de que es un contrato viciado. Entonces, legalmente eso no se puede hacer. O sea, un cambio tan radical no es correcto, porque para ello seguramente participaron varias personas y pues algunas de pronto se pudieron haber beneficiado con eso, con que, pero ¿cómo así? Si esto hubiesen sido las cantidades y actividades originales, seguro que yo me las gano porque en eso tengo muchísima más experiencia. Entonces, eso tiene sus complicaciones, pero para ello precisamente a unos, pues, lastimosamente le toca, digamos,